Si de comprender nuestro rol como comunicadores se trata, es fundamental darle respuesta al por qué, llegar a la raíz a través de herramientas que te permitan hacer de esta información un conocimiento, para que la sabiduría posibilite la realización de estrategias de desarrollo comunitario. Yo soy Valentina Perdomo Larte, estudiante de Comunicación Social, y hoy quiero abordar e interpretar con ustedes los antecedentes históricos y sociopolíticos de la comunicación para el cambio social. Bienvenidos. Todo inicia en 1939 hasta 1945 con la duración de la Segunda Guerra Mundial, donde se da el origen de la comunicación para el desarrollo. ¿Qué pasa con la guerra? La guerra redefine el orden mundial en múltiples aspectos. Transforma la política, transforma la economía, las relaciones internacionales que incluso se tejen durante la misma guerra. Pero uno de los aspectos más importantes, y es lo que precisamente nos tiene hoy aquí, es el proceso comunicativo, como a través de la propaganda política. Estados Unidos contrata académicos para diseñar esas estrategias de propaganda, de manipulación de la información, que utiliza a la comunicación como una herramienta de ¿qué? De control, de persuasión, a través de campañas para que se motive a la gente a participar, para hacer que se refuerce el patriotismo, se justifique la guerra. Pero eso no es todo. Las películas, la radio, los carteles también tienen un rol principal, y es que se convirtieron en armas psicológicas para moldear percepciones, emociones, lo que claramente sentó las bases de la propaganda política, de esa manipulación mediática que hoy en día podemos ver. Con todo este cambio, era de esperarse que medios como la prensa, como la radio, tuvieran un crecimiento más acelerado de lo normal. La radio se convirtió en un medio masivo. ¿Por qué? Porque antes de la guerra era puramente entretenimiento, pero durante este conflicto se convirtió en el canal principal de información en tiempo real. Este fue su impacto. Ahora, en la actualidad, con esta inmediatez, la radio evolucionó hacia los medios digitales, hacia las transmisiones en vivo. Pero eso no fue todo. El cine también tuvo su crecimiento. La invención de la televisión vino de la mano, al igual que la cámara de 16 milímetros, el fotoperiodismo, el periodismo de guerra, tomaron un protagonismo muy importante que hoy sigue existiendo y que ya se dieron esas pautas para seguirlas replicando. Ahora, al finalizar la guerra, toda esa industria bélica se va convirtiendo en una industria de paz. Pero esto es otro tema que no nos atañe hoy. Para concluir, la Segunda Guerra Mundial marca un verdadero punto de inflexión en la forma en la que nos comunicamos. Es decir, el inicio de la comunicación moderna dio el origen a la era de la información instantánea. Esas bases las creó para la propaganda moderna, el periodismo de guerra y la televisión como un medio dominante. Ya lo que vino después de la guerra fue cambiar no solo qué comunicamos, sino cómo lo hacemos y cuál es el propósito con el que lo hacemos. El segundo hito importante se da en 1959 con la fundación de CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. ¿Cuál era su propósito? Ser el epicentro del pensamiento crítico sobre comunicación en América Latina. Allí se desarrollaron unas teorías fundamentales que empezaron a redefinir la comunicación en América Latina, como por ejemplo la teoría de la dependencia, que nos hablaba acerca de cómo los medios favorecían a las potencias globales, perpetuando esa desigualdad con las naciones menos desarrolladas. Por otro lado, la comunicación participativa también se puso sobre la mesa, y su objetivo era descentralizar la información, permitiendo que las comunidades tuvieran voz y no quedaran relegadas al control, como siempre, de unos pocos. La educación popular, por ejemplo, inspirada en Paulo Freire, promovía el diálogo, promovía el aprendizaje colectivo. Lo que hacía esto era empoderar a las personas en su propio proceso educativo, lo que ya por su parte la comunicación para el cambio social desafiaba el modelo de modernización impuesto desde los países más ricos
¿Qué proponía? Proponía un enfoque basado en realidades, en necesidades locales, en ese contexto tan único, tan rico y tan propio de cada uno. Ese cambio de paradigma llevó la comunicación mucho más allá de la simple transmisión de información. Lo que hizo fue convertirla en una herramienta de transformación social. Y a través de todos estos principios CIESPAL sentó las bases para un modelo de comunicación más inclusivo, más participativo y más democrático en la región. Pero dentro de todas estas teorías que se desarrollaron allí, hay un hito, un tercero, muy importante que vale la pena que profundicemos, y es el impacto que tuvo la teoría de la dependencia en la comunicación, que formalmente se dio en 1973. Allí habían ideas fundamentales como la comunicación comunitaria, que alentaba a las comunidades a generar sus propios contenidos. Reafirmó también el derecho a la información como un derecho humano esencial. Promovió el diálogo intercultural, asegurando que la comunicación refleje diversidad cultural, algo que es muy relevante. Fomentó modelos en los que las comunidades pasaron de ser simples receptoras a ser protagonistas activas en la construcción de sus propias historias. El cuarto hito significativo es en 1995 con la creación de la Fundación Gabo. Esta es fundada por Gabriel García Márquez, escritor, periodista y Premio Nobel de Literatura colombiano, reconocido por ser uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su obra más emblemática fue Cien años de soledad, en 1967, y es considerada una de las novelas más influyentes de la literatura universal. Ahora, el propósito de la Fundación: mejorar la calidad del periodismo en Iberoamérica a través de la formación, del apoyo a periodistas mediante los talleres, encuentros, programas de mentoría que promuevan un ejercicio periodístico un poco más riguroso, más independiente, que esté comprometido con la verdad. Que de allí van a surgir tres pilares fundamentales, y es la ética periodística, la creatividad en la narración y el compromiso social con la democracia y los derechos humanos. Esto por sí mismo puede tener un impacto evidente, pero la visión real de esta era impulsar la formación de las nuevas generaciones de periodistas con una visión mucho más crítica, mucho más humanista de este oficio, en donde la investigación sea el foco principal y por lo tanto como consecuencia desarrollar un periodismo de profundidad. Finalmente se crea allí el Premio Gabo, uno de los galardones más prestigiosos de periodismo en la región, que reconoce tanto la excelencia como la innovación en el periodismo, tanto en español como en portugués. Finalmente, el quinto hito que marca toda esta transformación es el nacimiento formal de la comunicación para el cambio social en 1997. Su epicentro, Italia. Allí se reúnen un grupo de académicos y especialistas en comunicación que empiezan a reflexionar acerca de este rol, del rol que posee esta en la transformación de la sociedad. Y se comienzan a establecer entonces allí las bases de lo que es la comunicación para el cambio social. La definición más elemental de esta es que es un proceso de comunicación basado en el diálogo, la participación, la construcción colectiva de conocimiento, donde se prioriza la equidad, la inclusión y la justicia social. A partir de allí empieza a alejarse entonces de modelos tradicionales de comunicación que eran unidireccionales, masivos, y se empiezan a promover una serie de estrategias en la solución de los problemas que sean centrados en las propias voces de las comunidades, es decir, otorgándoles un rol activo. Esta nueva visión de la comunicación influyó en políticas no solo de comunicación, sino también de desarrollo en América Latina, África y en Asia. Y algo que vale mucho la pena resaltar fue la diferenciación entre información, conocimiento y sabiduría. Una propuesta por Jane Bellinger que introdujo la información como los datos que pueden describir los hechos, preguntas que respondan al qué, al quién, al cuándo y al dónde. El conocimiento ya como un proceso que utiliza la información a través de estrategias, de métodos, de enfoques y que respondan al cómo. Y finalmente la sabiduría que integra valores, principios, reflexiones para entender el porqué. Y también es relevante destacar que la acumulación de sabiduría no es siempre la verdad. Por tanto,
El papel del comunicador no solo es transmitir datos, sino también analizarlos, interpretarlos, para que posteriormente se puedan diseñar estrategias con una visión mucho más amplia que se pueda contribuir al desarrollo de proyectos y sobre todo de las comunidades. Con todos estos hitos nos damos cuenta que cada proceso configura una transformación en el proceso comunicativo, en este caso donde el mensaje como constituyente de la información ya no era suficiente, era necesario construir el conocimiento a través de la relación que se gesta desde la comunicación, que lleva por supuesto a una memoria colectiva. Esa misma que se debe configurar desde la modelación del pensamiento crítico que debemos desarrollar todos como seres individuales de esta sociedad, pero sobre todo los comunicadores. Entender el contexto se vuelve entonces fundamental para nuestro ejercicio. Y así cerramos este viaje por las ideas que transformaron la comunicación para el cambio social. Por ahora, porque la comunicación no termina cuando se apaga la cámara, no. Sigue en cada idea que te llevas, en cada pregunta que nace y en cada historia que decides contarle a los otros. Gracias por compartir este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desarmando palabras, rompiendo esquemas y sobre todo conectando. Hasta la próxima.